Esperen, vamos a ponerle un poco de contexto. Bienvenidos a Contexto Podcast, o como se termine llamando esto. Acá estamos probando, haciendo unas pruebas en los primeros podcasts, donde vamos a hablar de lo sucedido en este mes de diciembre. Estamos a 18 de diciembre, ya parece que pasó 3 meses, pero pasó un año entero. Y estamos con Juan II, Cash. ¿Qué onda? Esperando a que se termine el año de mierda. Sí, por favor, que se termine ya y que empiece el 2021. Igual no sé qué va a pasar del 31 al 1, que va a ser todo mejor, pero... No importa, pero cambia la vibra. Algo distinto va a haber. Algo pasa. Tenemos Que vacaciones. es un conjunto de todos, vacaciones, vacuna. Es como... En realidad, como no vamos a tener tal vez en ese periodo tantas cosas sociales o así como macro de quejarnos, van a volar las quejas sobre el calor y vamos a estar todos a las puteadas pidiendo porque vuela el invierno. Mientras que todo el año estuvimos pidiendo que llegue el verano. Decíamos que qué loco la gente que se queja del calor, y ahora estamos deseando quejarnos del calor. Porque nos estamos quejando Obvio. de que hay un virus mundial, tipo. O sea, hoy por ejemplo, que te contaba ahí que tuve que ir a buscar la moto al taller, volví del taller, fueron, no sé, ponele como 4 kilómetros, y entre la temperatura que había y el vientito que me pegaba cuando estaba volviendo, dije, qué bien sentir que está llegando este momento, porque te juro que después del año de Volviste mierda... de día, o sea, tipo, había luz de día. Sí, había lucecita, estaba divino. Pero bueno, igual, qué sé yo, el año seguramente que viene no creo que sea mucho mejor. Mejor va a ser inevitablemente porque sería muy difícil que se cumpla todo lo que se cumplió este año de nuevo, pero no creo que sea mucho mejor. A ver, indudablemente en términos económicos, sociales, de salud, de todo tipo, va a ser mejor que este año. Totalmente. Va a haber un efecto rebote en la economía, va a haber un efecto rebote en la producción, en la salud, en muchas cosas. No pasa por el gobierno que esté, sino por una cuestión lógica, ¿no? En todos los países va a suceder. Sí, obviamente el año refleja, hay mucha gente igual que se equivoca y dice, el peor año de la historia, no puede ser. Y tipo, dale, guacho, tuvimos gente literalmente matando judíos por diversión, o sea, definitivamente no es el peor año de la historia, pero creo que obviamente el peor año del siglo XXI a nivel mundial, y siglo XXI significa el siglo más importante en la historia del mundo por el simple hecho de que la globalización llegó a un punto casi que parece que va a ser, parece que estamos ahí como en el punto más arriba, y esto en realidad no tiene un límite, esto va a seguir creciendo, este mundo así de la manera ineficaz y de la manera estúpida que está creciendo, pero digamos, estamos en un momento donde cada pequeño impacto que hay, como los pequeños que hubo este año, se fueron convirtiendo en cada vez más grande por el simple hecho de estar todo el planeta interconectado en un montón de sentidos, y eso antes no existía. Entonces, qué sé yo, vos tal vez antes estabas, no sé, no voy a tirar un país porque no sé la relación política, social, de extranjeros y todo que tenía cada país, ponele, con lo que fueron las guerras mundiales, pero asumo que si estabas en un lugar medio recóndito probablemente no te afectaba tanto, y hoy en día todo lo que pasa ya no te afecta indirectamente, te termina afectando directamente. Pásalo en cualquier punto del mundo y de algún momento termina llegando. Entonces, bueno, con respecto a esto de la pandemia que sucedió este año, el otro día veía un estudio, ahora después te voy a decir de quién, que mostraba tipo el ratio de la probabilidad de que haya una pandemia en esta década comparado con hace 60 años, ¿no? Y veías que hace 60 años era tipo una cada 10 años, cada 20 años. Y estábamos llegando al punto de que haya una cada 4 años, ¿me entendés? Una cada 5 años. Claro. Y que eso iba a seguir disminuyendo, digamos. Por algo que decís vos, una densidad de población enorme, cada vez más grande, espacios cada vez más reducidos, y obvio, el otro día, un dato, ¿no? Decían que hubo unos rebrotes en China de la pandemia, donde habían recibido coronavirus, o sea, el virus, digamos, en carne congelada argentina. Argentina y Es chilena. ridículo. Es ridículo, pero digo, es lo que vos decís. Pero es posible, o sea, como que Totalmente. tan ridículo como posible. Y aparte, hay una cuestión
Por ejemplo, bueno, tuvimos al otro ridículo de Bolsonaro, por ejemplo, cuando hizo sus famosos comentarios sobre que los brasileños no podían contagiarse porque ellos se bañaban en no sé qué de las cloacas. Eh, pero hay una realidad que tanto el latinoamericano como en otros países que son tercermundistas, y esto es una cuestión por el simple hecho de cómo hemos crecido los últimos 20, 30, 40 años, tenemos más resistencia, o sea, esto está comprobado por la medicina, tenemos más resistencia, tenemos más anticuerpos en nuestro cuerpo eh, para distintas enfermedades. Entonces pasa que cuando uno vive en un país donde la desinfección era una realidad previo a la pandemia, digamos, no fue una realidad que creció a raíz de la pandemia, en países donde siempre las gripes, todo se presentan de menor manera también porque hay controles sanitarios sobre un montón de cosas que en estos países como los nuestros no se cumplen, desde la comida, desde todos los aspectos que uno lo pueda controlar. También por eso nosotros hemos generado cierta resistencia a distintas cosas. Este, o sea, yo creo que uno no puede pronosticar, así que no voy a hacerlo, pero nosotros vimos lo que fue el segundo brote, por ejemplo, en Europa, en lo que fue Francia, Italia, ese segundo brote fue abismal, los volvió a destruir. Sí, sí, Yo sí, y digo, no solo el segundo brote en Europa, también en Estados Unidos. O sea, están con récord de casos con exactamente, 250.000 casos por día, una barbaridad. es una locura, un cuarto de millón de casos por día. Por eso yo creo que acá en lo que es los países latinoamericanos, los países tercermundistas, lo mismo que bueno, en África obviamente los casos no fueron tan fuertes también por las condiciones climáticas y un montón de otros aspectos, por también los espacios y las densidades poblacionarias que son muy distintas, la capacidad de transporte y distribución que tienen, son Las un montón de estadísticas que son aspectos que también afectan. dudosas, digamos, Es porque en África totalmente, va un tipo a la ciudad, se infecta, después va a la tribu y muere en una tribu y no te enterás ni por qué, ni no, cómo, ni cuándo. exactamente. Entonces, yo creo que por ese aspecto también nosotros hemos generado cierta. Nada, cierto, como estamos más acostumbrados tal vez a que pasen cosas de este tipo. A ver, hubo una exageración en un montón de cosas de la cuarentena y todo eso, pero como que estamos más, estamos más curtidos para ciertas situaciones, por decirlo así. Eh, y en realidad está mal, o sea, está mal porque eso lo único que refleja es que somos una sociedad que está un poco más retrasada que el resto. Totalmente. Pero, pero bueno, Pero bueno, no son todas malas noticias porque apareció Juan Pfizer y Carlos Putin y nos brindaron al menos buenas noticias de una vacuna muy pronta, ¿no? Vacuna distinta, en realidad hay muchas vacunas, son casi 12 más o menos, o 15 más o menos ese es el número. Las más avanzadas, bueno, son las de Pfizer, las de Moderna, las de... me sale... Hay una bolsa también de vacunas, no me sale la marca ahora. Bueno, la Sputnik también acá en Argentina, que parece que va a llegar lo más rápido posible. Eh, y buenas noticias y desinformación, que es lo que más me asusta a mí. El otro día escuchaba que, que en Estados Unidos el mayor problema que tienen no es ni la falta de vacunas ni la distribución, sino el miedo de la gente a vacunarse. sí, Eh, eso está terrible. es terrible porque lo que decían era, ahora nuestro mayor desafío es convencer a la gente que se vacune, porque si vos no lográs vacunar a más del 70% de la población, no se genera la inmunidad de rebaño. Entonces es un número muy alto, especialmente para ellos, Altísimo. altísimo, que Que son 230 millones sí, o más, 200, no sé sí, cuántos son ahora. yo creo que en Estados Unidos son... 270 millones debe Claro. ser el 70%. Y lo que decían era también Donald Trump aporta un poco a eso, ¿no? Metiendo presión con un tuit a la ANMAT de ellos, digamos, a la federación que regula todo El esto. AMAT de ellos debe estar regulado, ¿no? Como el nuestro, digo. Claro. Pero bueno, digo, qué curioso porque ayer yo recibí un comentario, ¿no? Porque apareció esta noticia de que el ANMAT viajó a Rusia a controlar todo esto, ¿no? Y me decían, qué feo debe ser trabajar en el ANMAT ahora, debe estar recibiendo una presión terrible. Y yo Sí. pensaba en el tweet de Trump, que el tipo tuitea, literalmente dice, por favor, le mando un mensaje al FDA, dejen de joderse con estas muertes, hay miles de personas muriendo, aprueben ya la vacuna. O sea, pública e indiscriminadamente una presión, ¿no? Y yo Sí, decía, sí. no solo las más, ¿no? Acá lo hacemos por atrás, tal vez.
Pero, digo, en todo el Acá mundo. es la próxima cosa que necesites, avísame. Así de Claro, corta. claro, es eso. Eh, pero lo que yo decía era, a ver, si estamos esperando que una agencia, una federación que agarra y regula las vacunas, lo haga correctamente, no llegamos. O sea, porque estas, el aprobar una vacuna tarda, no sé, 5 años aprobar una vacuna. Sí, decían Porque que lo más rápido que se podía hacer era como en 3 años, una cosa por así. eso, entonces tenemos que asumir el riesgo. Es como decía hoy, tenemos que hacer un salto de fe asumiendo que va a funcionar. Porque si seguís con una cuarentena mundial, si seguís con la cantidad de muertos que estás teniendo, eh, no llegás, no podés. O sea, es caos total. De hecho, hoy veía que Mike Pence, que si mal no me equivoco es el vicepresidente de Estados Unidos, Correcto. el ex vicepresidente, no sé si ya cambiaron No, presidente en en enero Estados Unidos, cambian, después no, 15 de todavía enero, no, si no me equivoco. claro. Bueno, el vicepresidente entonces y su esposa hoy públicamente se pusieron la vacuna y lo grabaron y todo en la tele, así, todo súper Claro, claro. festivo, pónganse la vacuna. Los mismos tipos y el mismo hombre que 10 meses atrás estaba diciendo que el virus era una farsa y Es todo terrible. eso. Entonces mirá si no están presionados, mirá si no están... que es más o menos, es literalmente la antítesis de lo que pasó acá. Porque acá hicimos todo para tratar de parar el virus y cuando llegó el momento de ver de qué otra manera actuábamos ante las nuevas condiciones que se presentaban económicas y sociales, más allá de estar el virus, es como que hicimos todos a las apuradas y no supimos bien cómo manejarlo y encima hay un tema que nosotros las instituciones las tenemos tan destruidas que cualquier regla que vos quieras imponer es imposible de sostenerla durante el tiempo, que es como se evidenció con la cuarentena. Entonces en Estados Unidos se ve totalmente lo contrario, es como dieron las libertades y ahora tienen que presionar para, entre comillas, sacar las libertades, que no es sacar las libertades, pero digamos para que la sociedad se vacune, pero ellos vinieron sosteniendo hace tanto tiempo como institución tan grande como es el presidente de los Estados Unidos, ignorando que esto era un virus y que la solución era... O No, sea, me es, haces es como recordar de a cuando locos. él estaba en contra del barbijo, ¿se acuerdan al principio que Claro. había protestas donde decían, no te, decía algo así como, don't mask your voice, algo así como, tipo, no te calles, el barbijo no sirve. Y esto que vos decís de Mike Pence ahora corriendo a vacunarse, también muestra, ¿sabes lo que muestra? Una falta de idea primero de todo política, falta de liderazgo, falta de tantas cosas que le falta a la política hoy en día en el mundo entero, ¿no? En el mundo, es increíble, en el mundo. Es como, ¿sabes cuál es el problema para mí inicial de todo esto? De por qué falta liderazgo. Porque somos extremistas como sociedad para tomar decisiones sobre nuestro futuro hoy en día, tipo blanco o negro, y los políticos se aferran a eso para hacer campaña y lo quieren sostener a través del tiempo en sus políticas de Estado. Y no lo podés hacer porque el mundo hoy en día, tal y como es, cambia de 6 meses para 6 meses. O sea, hoy estamos parados acá, hace 6 meses estábamos parados en otra situación y 6 meses atrás de eso estábamos parados en otra situación absolutamente distinta. Y es como que creo que es un error que nosotros lo podemos marcar muy fácilmente acá en Argentina, con las políticas de Estado de este gobierno y el gobierno anterior y los anteriores a eso. Es como vos vendiste tu eslogan, vendiste tu campaña, vendiste tu visión. Y cuando llegas al gobierno te das cuenta que hay un montón de cosas que no las podés sostener por pura lógica, más en un país tan limitado en sus recursos, Totalmente. no en sus recursos de materia prima, sino en sus recursos institucionales como lo es Argentina. Y el problema es intentar sostener esas promesas, esas cosas que vos dijiste, así como atándolas con alambre a ver qué sale. Y no puede ser. Entonces, lo que está faltando es que si en algún momento se siente alguien, como hizo ponerle Obama en su momento en Estados Unidos, o como hacen, que lo hacen muchas veces ponerle presidente de clubes de fútbol, que agarran y toman el mandato y dicen, bueno, nosotros prometimos esto y esto en la campaña, y la situación que tenemos ahora es esta y esta y esta. Y con estas cosas vamos a buscar estas soluciones. Pero estas situaciones que se presentan ahora no son las mismas que teníamos cuando estábamos haciendo campaña. Son nuevas, son distintas y no podemos gestionar de la misma manera que pues no puedes proyectar, no puedes decir, bueno, yo dentro de 2 años voy a hacer esto. Si sabes que dentro de 2 años la situación que se te plante como país va a ser totalmente distinta.
Entonces ahí es donde fallan, es en seguir el discurso, el famoso relato que usan los medios para decir, digamos, pero seguir manteniendo y tratando de sostener un discurso que es insostenible desde la realidad. O sea, no podés, no hay manera. Me haces pensar en dos, tres puntas. Eh, una es esto del plan, ¿viste? ¿Qué plan tenés? ¿Qué plan tenés que tanto se le dijo a este gobierno? ¿Cuál es el plan que no mencionan, ¿no? Em, Otra que se me ocurre también es esto que vos también mencionabas y era, qué loco, ¿no? Porque nosotros miramos desde acá abajo al norte y decimos un país que piensa en largo plazo, que tiene las ideas claras a futuro y como vos decís, hace 8 meses Mike Pence estaba pensando y manteniendo un discurso y ahora está corriendo, yendo a vacunarse. Pero, pero es loco eso, porque entonces hay que pensar medidas políticas que sean a largo plazo, pero que tengan la posibilidad de modificarse muy rápidamente. Porque, a ver, el problema es este, si vivimos a corto plazo, nosotros lo sabemos en Argentina muy claro, no se llega a ningún lado, no hay que pensar a largo plazo. Pero como decís vos, no casarse con un discurso con tal de mantener. El problema es ese, es como no casarse con un discurso cuando hoy en día pero todo se basa en discursos. O sea, hoy este gobierno, por ejemplo, cuando se lo critica, responde con un discurso. Eh, es algo así, lo que vos decís, o sea, falta debate con lo que está ocurriendo ahora, más que con lo que dijimos que o el otro gobierno hizo tal. No se debate con lo que pasa ahora. El otro día había una entrevista muy buena de Macron que decía algo muy curioso. Decía, hace 30 años le pedimos a la clase media, decía que se consiga un trabajo. Se lo consiguió, dice, pero se lo consiguió en la gran ciudad, en París, dice. Después le pedimos que se consiga una casa. Se la consiguió, pero se la consiguió a 50 kilómetros de la gran ciudad, porque la gran ciudad es muy cara. Entonces le pedimos que se compre un auto. Se compró un auto, dice. Y viene todos los días, va y vuelve 50 kilómetros del trabajo, con tal de cumplir su rol en la sociedad, dice. Bueno, ahora, un día para el otro nos despertamos y les decimos, che, todo lo que estás haciendo está mal, porque tu auto contamina, porque tu trabajo contamina, porque tus consumos contaminan, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces lo que decía es verdad que el cambio muchas veces se encuentra en la sociedad, pero también tiene que haber una idea, digamos, globalizada, porque lo que le decía es, yo le pido al de la clase media que no contamine con su auto, pero después yo cierro un acuerdo con Estados Unidos porque saquen, no sé, 500 toneladas de petróleo del piso, ¿me entendés? Entonces, sí, falta coherencia. Mira, hay algo muy interesante en eso que decís de Macron, que es eh, los políticos siempre te están. A ver, la sociedad, el mundo siempre vos como ciudadano te exige distintas cosas que vos tenés que cumplir para cumplir tu rol activo en la sociedad y ser eficiente para el mundo y bla, bla, bla. Pero cuando hay estos cambios, estas vibraciones, pues nosotros creo que la agarramos sobre la ola, entonces sabemos qué cosas afectan al planeta, qué cosas no, digamos, entendemos qué políticas de Estado queremos seguir para hacerle bien a nuestra sociedad a nivel general. Eh, pero cuando hay estos cambios, uno no solo los tiene que acompañar de argumentos, que es justamente lo que decimos que falta, porque como vos decís, es todo un discurso y nunca es argumentado, sino que también hay que sostenerlo, ok, ¿con qué voy a ayudar yo a la sociedad para que el cambio se le sea más fácil de hacer? Porque si yo les voy a decir, bueno, a partir de ahora no hay que generar gases y tienen que empezar a tratar de comprar autos eléctricos. Ok, fantástico. Dale, me voy a comprar un auto eléctrico. Está 3 veces más que un autito usado o un Clio usado. Totalmente. ¿Qué vas a hacer vos para ayudarme a mí para que yo pueda comprar ese auto eléctrico y que para después sea accesible para mí mantenerlo? ¿Vas a hacer algo? Porque si no, no, o sea, no cierra por ningún lado. ¿Qué le vas a pedir a la clase media que cambie sus hábitos en todo sentido, no solo en el consumo, que cambie sus hábitos generales sin ningún tipo de ayuda? O sea, ¿cuál es la motivación para la clase media de hacerlo? Bueno, eso es ¿Gastar algo más que plata? ocurría en esta cuarentena y en esta pandemia en nivel país en que estamos ahora, de que ocurría que, no sé, el gobierno actual le decía, che, tienen que cuidarse, tienen que distanciarse, tienen que esto, y después el presidente subió una foto
un dirigente muy famoso ahora dándose la mano, o subí en una cena con el presidente de Bolivia, y eso, viste, no se chocaban el discurso y la realidad, ¿no? Creo que es algo que deberían aprender tal vez del anterior gobierno, que lo que hacían era, tenían buenas formas, digamos, o sea, tenían buena comunicación, buen marketing. Y es muy importante eso, porque vos tenés el discurso y como decís vos tenés que mantener un argumento, entonces no podés aparecer con nadie, no podés reunirte con otras personas sin barbijo, tenés que, en el caso en el que se pedía eh, que se aumenta ahora ganancias, por ejemplo, para gente de la clase media, no sé, disminuir un sueldo, aunque yo no sé si estoy muy a favor de la disminución de un sueldo de políticos, pero no importa, son gestos, son cosas que hacen que el discurso tenga validez. Sí, 100%. O sea, uno acompaña todo desde los argumentos y desde las acciones. Y a vos eso te lo enseñan cuando tenés 10 años. O sea, y si no te lo enseñaron, fallaron en enseñártelo. Este, si vos querés una respuesta del otro, tiene que... ¿Viste cuando dicen, por ejemplo, voy a poner otra retórica de nuevo con el fútbol, pero cuando dicen, si uno no lo ve al capitán correr, uno no corre tampoco, digamos, esto es así de simple, o sea, cuando, ponele, yo me acuerdo cuando era muy chico, y esto es algo que ponele al día de hoy me lo critican en el trabajo, ponele, hoy llegué al trabajo y tuve una discusión con mi jefa por esto. Yo soy muy de cuestionar, y vos también, o sea, los dos somos muy de cuestionar. Y hoy llegué al trabajo y había que buscar solucionar un problema y yo quería hablar con una persona y me dijeron con esta persona no hables y la excusa era, para no hablar con esa persona, era muy tonta la excusa. Era, no hables con esta persona porque es un idiota o es un idiota o lo que sea, como tipo, no queremos contactar con esa persona y yo necesito a esa persona para llegar a mi objetivo. Entonces yo cuestioné, ¿por qué no me dejan hablar con esta persona? ¿Entendés? Y ahí también hay un error de, si vos no me respondés con una lógica de por qué yo no puedo o por qué yo no debo, obviamente que yo me lo tengo que cuestionar y tengo que decir, y tengo que ponerle algún frente a eso y tengo que decir, para, o sea, ¿dónde está tu argumento lógico para que yo no haga esto? O para que yo haga esto. Entonces ahí es donde vos decís, poner Pergolini, por ejemplo, ayer estaba hablando en un programa, la verdad que lo vi un ratito porque estaba en un programa que no miro mucho de televisión, digamos, de noticias y eso, pero estaba ahí hablando un rato y justamente decía eso, justamente lo que estás diciendo vos ahora, que el gobierno falla en esa comunicación. Y quedó muy en evidencia también cuando pasó lo de Larreta y que la verdad que los dejó en offside totalmente Sí, cuando la pasó esto de coparticipación. la coparticipación, eso, la redistribución de los impuestos y la reta cuando salió a hablar con una altura que vos decís, a mí políticamente me puede no representar, Pero pero funcionó desde la terriblemente. comunicación te dejó muy en offside, o Sí. sea, tenés que hacer algo para solucionar eso porque este tipo habló con mucha altura y habló con argumentos y lógica. Y vos seguramente los tenés, pero los tenés que mostrar, Exacto, porque si ese no es te el dejan mal problema. parado. Es lo que decís, tipo, me da bronca, tipo, para los dos lados. Me ha pasado también en el gobierno anterior decir la puta madre, ¿por qué no hace eso? Porque, por ejemplo, en el tema de la coparticipación, a ver, no tiene ni un argumento a favor la red. O sea, vos lo analizás dos por tres y te das cuenta. El problema es que fue todo tan rápido que le sacó la coparticipación para dársela a la provincia de Buenos Aires. Al momento sale la reta, se para como un presidente, empieza a hablar como un presidente, empieza a gesticular como un presidente. Los medios lo acompañan, le ganó 10 puntos. Pero en 2 días y decís, no podés, no podés, o sea, te Totalmente. tienen que contratar a una... Algo tenés que hacer, porque, Claro, o flaco. sea, pero si yo te. Ponele que. Si tenés ideas políticas distintas, lo que sea, pero vos ves eso y decís, pero pará, o sea, ¿cómo nadie salió a hablar, a decir nada después de que este tipo hizo esto? Se aparecía O River sea, porque. Flamengo, o no sé contra quién fue, que se comió 4 en 5 minutos. Claro, o sea, y no hace nada y te quedaste parado ahí mirando al techo. O sea. eh, Y bueno, otra de las cosas que podemos conectar con el tema este del que queríamos hablar, que era del aborto en particular, es, por ejemplo, a mí con el aborto me pasó algo muy personal. Nosotros, ahora que vamos a tocar este tema, y ponerle en otros podcasts más adelante probablemente lo toquemos, va a ser un tema que estar
vivo por mucho tiempo hasta que se logra aprobar la ley. Una de las cosas que me pasó, eh, ese famoso debate de diputados, como todos los debates que son sobre temas así intensos en diputados se hacen Virales, sí. increíbles. O sea, surgen unas cosas que vos decís, no. O sea, viste el meme de mi país, Claro. tipo. Pero en realidad quiere decir la puta madre, este es mi país, ¿qué está pasando? Yo digo, los pocos argumentos que escuché en ese debate fueron, o sea, creo que hubo un 5% del 95% que hablaron todos los diputados, digo, el 100% que hablaron todos los diputados, en argumentos. El resto era todo, tenemos que opinar desde nuestra perspectiva personal y nuestras ideologías, y eso no Bueno, es, o esto, sea, está esto es para, debatiendo una ley. esto es O para otro sea, podcast, ¿no? Pero, digamos, lo que pasó en Diputados demuestra la sociedad en la actual en la que estamos, ¿no? De una falta de educación terrible, una falta de cuestionamiento terrible, una cosa de que yo a veces trato con gente licenciada, con gente que decís, yo tengo solo secundaria y un terciario en publicidad y digo, este tipo me tiene que dar vuelta y vuelta. Y no sé, por ejemplo, todavía esta persona con la que estoy hablando cree que Trump va a ganar, ¿me entendés? Pero a ese nivel, viste, una falta de educación terrible que se muestra ahí en diputados. Y es lo que vos decís, yo tipo me pongo a pensar sobre argumentos así fuertes y válidos que vi del debate del año pasado. Y lo que me acuerdo a un tipo que si no me equivoco era director del CONICET o director de cátedra de la UBA de de biología, algo así, que daba un argumento, viste, biológico, algo que me sumó en la vida, digo que no me olvido más ese discurso. Y alguno que otro más, digamos, pro vida, pero uno dice, ese lugar es el lugar de las mentes, ¿no? Es un tupper donde uno debería abrir y debería salir un aroma a conocimiento terrible. Y no salió nada. Hablaban de que si tuviste un hijo, puedes regalarlo como un perrito o algo así, dijo una diputada. Ahora hicieron una referencia a Tolkien, que en un momento Gandalf le dice que la vida es más importante. no, Y yo estaba tipo, está buenísimo. este es un montón. Es un montón, boludo. Es un meme caminando. Y, y lo que yo digo, ¿en cuántas veces en el debate se tocó algún artículo de la ley? Totalmente. ¿Cuántas? No, 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 Y yo no. digo, justamente lo que quería decir es que como nosotros vamos a hablar de un lugar personal acá, porque justamente este es un podcast donde tratamos de ser objetivos, pues justamente el nombre que le estamos poniendo de contexto, pero obviamente siempre somos subjetivos de alguna manera. Y a mí personalmente lo que me pasa, habiendo leído la ley y hablo desde el lugar, como digo, nosotros somos hombres, entonces este es un tema del que nosotros nada más podemos opinar por arriba, visibilizándolo, Sí, sí, sí. pero sin afectar el resultado final. Ese es el lugar que nos toca como hombres para mí. Cualquier Bueno, otra cosa que no sea esa es un error. Entonces, yo hablando, viéndolo así, visibilizándolo desde afuera, a mí la ley hay cosas que me chocan personalmente. Pero hablando puntualmente de la ley, o sea, a nivel personal, yo quiero que el aborto se apruebe. Por izquierda o por derecha, como se tenga que lograr que se apruebe. Pero ¿en cuántos momentos se tocaron cosas de los artículos de la ley como para decir, bueno, este artículo hagamos debería que hablar el de esto o aborto aquello. exactamente, como esto no va a ser, listo, se aprueba el aborto, no, pero pará, no estamos aprobando solo el aborto, estamos aprobando una ley. O sea, es como, no entendemos ponerle que el primer paso para esto era la educación sexual integral. Claro, claro, ¿Por qué no sí. empezamos por ahí también? O sea, vamos a aprobar el aborto sin tener un sistema detrás que le enseñe a la gente que no hay que llegar al punto de necesitar un aborto, hablando obviamente saliendo de lo que es los abusos y violaciones, que eso es una demencia y la persona tiene que estar en su derecho absoluto de decir si quiere abortar o no. Pero digamos, hablando de las personas que no tienen educación y llegan al punto de estar de tener un embarazo o lo que sea, que nos ha pasado a nosotros, que somos personas que hemos tenido educación secundaria y estamos estudiando Educación secundaria terciarios. altísima, digamos, ¿no? Porque Claro, o sea, de clase media. No entiendo, o sea, cómo nosotros no tuvimos esa educación sexual integral, ¿entendés? es una locura. Imagínate lo que son las clases más bajas. No han tenido nada sobre esto.
¿Por qué no empezamos primero por ahí? Yo creo que el error siempre de Argentina es este. Ese reduce fat fast. Bueno, exactamente, lo dijiste clarísimo. Es siempre eso. Bueno, vamos al problema, pero nunca de la raíz y trabajándolo. Es esto. En estas cosas, en las cosas sociales, vos podés planificar a largo plazo. ¿Por qué no lo hacemos? Porque son una de las pocas cosas en las que vos podés hacer un plan de educación de acá a 10 años. Que después se pueda ver afectado por alguna que otra cosa económica, sí, 100%. Pero Pero está vos, ahí. claro, vos tu meta es esa y te podés llegar a desviar un poco del plan por cuestiones siempre económicas, pero vos el plan social lo podés trabajar y podés tener la meta. Pero nosotros nunca nos ponemos la meta, nunca nos ponemos el No, objetivo, y nunca además algo, planificamos. es una ley. No es nada más que eso, ¿eh? Va a ser un papel que va a quedar guardado en un librito. O Exactamente, sea, tiene pero que haber algo más atrás. tiene que haber algo más, no puede ser. Bueno, ahora esto es así ok, ¿y quién va a controlar que esto sea así? Y no sé, flaco, estamos en Argentina, o sea, esto es así porque lo pusimos en un papelito, pero viste cómo es, o sea, eh, y estamos todo bien con eso, o sea, ya nos acostumbramos, la ley acá se cumple a un 50% y el resto se charla. Eh, Pero bueno, podemos ver algo de entonces, historia del aborto. Te tengo algunos datos si es querés. total. Sí, contá que estábamos esperando este momento. Bueno, Ya me lo había tenemos mencionado. el primer aborto registrado. Aparece en un papel egipcio en el 1550 a.C. Y la primera, digamos, penalidad que se le hace al aborto ocurre en el 1075 a.C. En el Asia Occidental, donde, mirá qué curioso, ¿no? Porque esto lo vamos a ver en estos datos que voy tirando, que se replica una y otra vez, donde se imponía esta penalidad, digamos, a una mujer que procura un aborto en contra de los deseos de su esposo, ¿no? Un argumento que vamos a ir viendo, que estoy repitiendo a lo largo de la historia, pero repetidas veces. Y en ese momento veíamos distintos métodos, que no son los que se hacen hoy: levantamiento de pesas, buceo, ayuno, verter agua caliente sobre el abdomen. Son distintas técnicas que se usaban. Ahora, analizando también distintas filosofías, religiones, etcétera, vemos, por ejemplo, que los estoicos lo veían que era natural hacer un aborto, porque el embrión, digamos, no tenía vida, no tenía alma, hasta que respire aire, así dice. De una perspectiva judía, tampoco. Primero se prioriza la vida de la mujer, de la madre. Y quiero dar este último, que es Aristóteles, que decía que la línea entre el aborto lícito e ilegal, va a estar marcada por el hecho de que el embrión, digamos, tenga una sensación, ¿no? Que se sienta vivo. Él lo mencionaba y lo explicaba como se llama alma tardía, Eso ¿no? se soluciona muy fácil. Le pones un micrófono a la panza Y y si ahí habla, si te responde, claro, si habla, te dice algo, te dice, mira, la verdad que la estoy re feeling, la estoy re sintiendo acá, tengo una ganas de salir bárbaras y bueno, ahí no puedes abortar porque estás haciendo cualquiera. Pero si no, ahí te dejan. y el punto importante sería cuando comenzó la criminalización, ¿no? Porque en realidad, el cristianismo, que fue digamos, el principal opositor del aborto, durante casi toda su historia, estuvo en su mitad, digamos, a favor. Por ejemplo, Agustín de Hipona, que es uno de los máximos referentes del cristianismo, estaba de acuerdo con Aristóteles de que el alma llegaba luego de 45 días, digamos que en embarazo ya, cuando empezaba a avanzar, recién ahí llegaba el alma. Que antes se podía realizar un aborto sin que sea homicidio. También Tomás de Aquino estaba de acuerdo con Aristóteles que las almas podían ser vegetativa, animal y racional, digamos, que eso era el avance del embrión. Y todo esto, digamos, sucedió hasta 1869, que el Papa de ese momento decidió que el alma era apenas se realizaba el acto sexual, digamos, y luego el crecimiento del embrión, ¿no? Y eso, bueno, cambió todo, ¿no? Porque eso también vino a la par de que en Estados Unidos empezó a surgir mucho más fuerte la medicina en el siglo XIX. Y esto lo que hizo fue que los abortos, ¿sí? Se realizaban por gente que no estaba, digamos, no tenía la técnica, digamos, no eran médicos instrumentados. Y estas personas que realizaban el aborto se los consideraba como médicos de segunda, ¿no? Médicos irregulares. Y estos médicos irregulares eran muy baratos.
Entonces era un gran problema. Entonces se sumó un papa que decidió poner en contra, decidió criminalizar el aborto, y se sumó una ola de médicos que también había una búsqueda de hacer una contrarrevolución a la revolución femenina que estaba ocurriendo en ese momento, porque tenían una competencia muy barata. Y era que había médicos que atendían de forma casi gratuita, digamos, porque eran muy baratos, porque eran irregulares, claro. Y quiero dar como último dato, que es muy gracioso esto, que, gracioso no, pero digo, es muy curioso, que en el primer emperador cristiano, digamos, romano, Constantino, en su época no estuvo penalizado el aborto. ¿Por qué? Porque fue una época muy pobre. Y al ser una época muy pobre, el padre no tenía cómo hacerse cargo del hijo. Entonces estaba habilitado el aborto. Una y otra vez vemos a lo largo de la historia como el hombre termina siempre siendo la razón de criminalizar el aborto y de que si estaba a su favor, lo legalizaba. Datos. Qué locura. Qué locura, ¿no? Porque nada, te da un poco de perspectiva de cómo siempre el hombre tiene esta posición de poder al tomar decisiones sociales, como si fuéramos la palabra de, no sé, de un ser supremo. Este, me gustó el último donde dijiste que se podía, que estaba despenalizado el aborto si no había plata para mantener el hijo. Y acá te obligan a tenerlo igual, por ejemplo, el día de hoy. Bueno, o sea, no podés mantenerlo, pero no sé, arreglate cuando nazca el pibe. Y que una de las principales Este, razones por las cuales se quiere aprobar es por eso. es que es una locura eso. O sea, si vos sabés. A ver, pongámonos en el lugar de una mujer que fue abusada, por ejemplo. Que esto yo todavía no logro entender. Este tal vez es el argumento más ilógico de las personas que sostienen, viste, el famoso salvemos las dos vidas y todo eso. ¿Desde qué lugar la estás salvando si primero ya le han destruido la vida a esa persona desde el lugar del abuso, desde el aspecto psicológico? Y hay muy poco trabajo, eso también hay que tocarlo, hay muy poco trabajo, hay muy poca inversión en trabajo social para que estas personas se recuperen de esos momentos. Generalmente eso surge de organizaciones sin fines de lucro y cosas de ese tipo. O sea, hay muy poca presencia del Estado para esas situaciones. Se empezó a ver un poco más estos últimos años, lo cual está muy bueno, pero falta mucho más trabajo con eso. Y a esa persona le vas a cargar un hijo que no tenés ni idea de la situación social y económica de esa persona y ya como te digo, de lo psicológico ya está súper afectada y le vas a cargar un hijo, tal vez una edad súper temprana. Y con ese hijo después lo vas a ayudar tal vez desde el aspecto económico nada más, pero hay que hacer un trabajo mucho más extenso, no puede ser desde lo económico nada más. Entonces, vos como oposición a estos proyectos, tenés que plantear tu solución también. Porque si vos sabes que las cosas ahora están mal y vos te opones al proyecto actual, ¿cuál es tu solución? Que es nada más oponerme. Yo soy oposición y quiero salvar a las dos vidas. Ok, explícame cómo. ¿Y qué proyecto de ley o qué cosas vas a presentar vos para mejorar lo que está pasando en este momento? Porque hasta ahora no te veo presentar ninguna solución sobre lo que está pasando en este momento. Estás asumiendo que está todo bien y que lo único que está mal es la propuesta que lleva la otra, o sea, la otra propuesta que se ha llevado el Estado, digamos, pero yo no, esto falla también. Es como que si nosotros tuviéramos una oposición en este caso, no digo no nosotros, pues no me representa a mí, pero digo, si en este momento hubiera una oposición lógica al proyecto de ley actual, probablemente el proyecto de ley que se trabaje en el gobierno es mucho más detallado y más lógico y más planificado. Pero como la oposición tampoco tiene argumentos, como pasa siempre en Argentina, es o se pasa esto por una cuestión solemnemente política o no se pasa y punto. Ese es un error también. Es que a mí, algo de lo que vos decías, ¿no? Porque yo hasta ahora no he encontrado ni he escuchado ningún argumento, digamos, pro vida, como se le dice, desde un punto de vista moral. Porque lo he visto desde el punto de vista legislativo, en el que me dicen, che, en la vida se concibe según la ley 26.000 tanto, ¿viste? Entonces, bueno, desde un punto de vista legislativo tienen su punto, digamos. Desde un punto de vista, no sé, religioso,
también tienen su punto. Ahora, desde un punto de vista realista, ¿no? Como decís vos, de algo que está ocurriendo, haces 40 kilómetros después de General Paz y está pasando. Eh, Porque lo que pasa, no sé si no nos gusta verlo, pero es que una persona que hoy más o menos se encuentra en una situación de clase media baja, ponele, puede hacer unos ahorros y pagarse un aborto clandestino medianamente eficiente. Ahora, ¿qué hace la persona que está en el cuarto cordón del conurbano, que acaba de cobrar un IFE, que acaba de eso, de que tiene, con suerte la familia cobra una asignación de una UH, por ejemplo? ¿Cómo lo pagas? Yo me acuerdo que el año pasado se estaba estipulando más o menos que un aborto salía algo así como 25.000, 30.000 pesos. Y hoy, el otro día escuchaba una chica muy, que decía algo muy loco, decía, ¿sabes cuánto vale el misoprostol? 8.000 pesos. Ahora, qué loco que el 50% de las mujeres, esos 8.000 pesos, significan un tercio de su ingreso. Una barbaridad eso. O sea que el 50% de las mujeres van a tener que pasar hambre un mes para realizar un aborto. Que encima va a ser un aborto, digamos, súper, súper peligroso. Pero nada, ojalá que la oposición recapacite y tengan un argumento, como decís vos, ¿no? Para ponerle la vara más alta al gobierno, que es el que lo está proponiendo, digamos, para también tener una ley más eficaz. Porque ya que tenés instituciones que no funcionan y leyes que no se cumplen, al menos saca una ley que sea más o menos coherente. No, yo decía que el gobierno se va a tirar un muerto encima también, por eso tiene que ser una ley más Totalmente, eficiente, totalmente. porque la está empujando, pero se va a tirar algo encima que después no va a saber cómo manejar. Entonces, también desde ese lugar, mirarlo todo siempre desde el lugar político te trae malos resultados. O sea, tenés que mirarlo desde lo social, desde lo económico, desde la planificación, desde la estrategia, desde un montón de cosas. No puede ser nada más de lo político, porque esto me va a solucionar una campaña, unos votos. Tiene que ser un trabajo súper detallado. Al fin y al cabo estás gestionando un país y no hay institución más grande en el planeta que gestionar un país. Así que son, La son pregunta un es esa, montón de ¿no? cosas. Si la sociedad como está hoy en día funciona gracias a política, a un discurso, a un relato. ¿Me explico? Como, y si llegamos hasta acá de esta forma, con movidas políticas que al final le trajeron bienestar al pueblo, es una pregunta, ¿no? No sé si tiene respuesta. O sea, vos decís que vamos transitando como una marea ahí, Como que donde gracias a la... depende de cómo nos convenga poner el barco, Claro. vamos ahí y vamos zafando un toque en vez de tratar de ponerle mejorar el barco y que no se tenga que ir balanceando Como tanto. que en algún momento de la historia, en Argentina, le fue de ayuda política a un partido que la jornada laboral sea solo de 8 horas. ¿Me explico? Y hoy, Claro, gracias a eso, no tenemos una jornada laboral, pero que sea extrema. te entiendo completamente y creo que yo no podría estar más de acuerdo de que definitivamente es así, pero no tenemos manera de corroborarlo. Igual, o sea, Es incomprobable. sí, es inchequeable, no juzgará la historia, pero para mí es así. O sea, y yo a nivel personal no tengo ninguna duda de que este país se ha gestionado así, es eso. O sea, se va a aprobar la ley del aborto de una manera sin solucionar desde la raíz el problema y después dentro de 10 años tal vez estemos planteando solucionarnos el problema y ahí se verá si a un gobierno le conviene solucionar otros problemas relacionados al aborto, que pueden ser beneficiarios a largo plazo para la sociedad, y ahí lo van a aprobar, pero va a ser, es así. No, no, Bueno, la respuesta a no, todo es educación, entonces. A las vacunas, totalmente. Y a los bueno, medios, a las movidas discursivas que no tienen sentido. creo que el ser humano debería ser muy ignorante y que justamente ignorante de la falta de educación, pero debería ser muy ignorante para no entender que la inversión de todo Estado tiene que pasar principalmente por la educación y por sostener las instituciones, tanto estatales como otras instituciones que pueden ser privadas en todo caso, pero sostener las instituciones para el correcto funcionamiento de todo, pero siempre partiendo de la base de que educar al ser humano es lo más importante para tener una sociedad próspera, digamos. Bueno, tiene una noticia Este, de último momento que acabo de leer que para estos minutos finales y es que se acaba de aprobar un plan básico universal de
de telefonía, de televisión, de internet y de... creo que nada más. Por 150 pesos. Eso contribuye a que una persona pobre pueda alimentarse ¿Cómo, de cómo, cómo? educación. Salió ahora... ¿150 pesos? Sí, ¿Qué haces con 150 pesos? exacto. Es Pero una... boludo, o sea, en el conurbano te compras 3 Priti con 150 pesos y acá te compras una, o sea, no, O sea, no entiendo. salió eso, que ahora claramente va a haber un bardo terrible ahora, ¿no? Más que nada presionado por los dueños de los grandes medios. La pregunta es esa, si esa es la forma. No, no, es que es seguir invirtiendo en entretenimiento en vez de en educación, o sea. Pero bueno, No nos no nos sorprende, ¿no? queda nada por hacer. O sea, se están aprovechando de que hoy Carlos Saúl está pasando un mal momento y... Uy, yo no puedo creer. eh, No puede terminar así sí. este año. No puede terminar así este año. Los últimos meses están tornando de una manera demasiado peculiar. Pero bueno, yo creo que para... No sé cuánto tiempo llevamos acá porque no puedo... 46 minutos. No. Y creo que es un buen momento para cerrar para mí un... Por un Padre Nuestro para Menem, ¿no? No me lo dijiste encima. No, me lo dije acá. El peor podcast de la historia. Ah, pará, Bueno, lo estaba grabando. Ah, viste. No me sorprendería. Pero bueno, tocamos aborto, tocamos vacuna y tocamos Menem. Lo dije de nuevo. Puta madre, lo dijiste de nuevo. Pero bueno, esto fue contexto. Vamos a ver qué sucede. Si existe de 2 semanas, en un mes, si volvemos a aparecer, si volvemos a aparecer. Algo que decir. Lo prioritario ahora para nuestros espectadores, escuchantes, oyentes, como le quieran decir, es armar alguna red social, así podemos compartir esto y después nada, Ver qué pasa. eso es todo, bueno, no. Venir Ver qué a pasa, reírnos un rato, ver qué pasa en Argentina y en este mundo tan peculiar. porque acá siempre pasa algo, así Siempre pasa algo, tenemos contenido. así que siempre va a haber de qué hablar. Pero bueno, nos despedimos. No, bueno, que si nos despedimos, sí. no pasa nada antes de Año Nuevo, que probablemente sea así, que tengan felices Pascuas, unas buenas vacaciones de invierno, porque en realidad era todo un sueño esto, Gallito. Vos te estás despertando ahora. Buenísimo, no, Es enero no hubo ninguna 2020. pandemia entonces. No. Ok, fantástico. Nos vemos. Qué buena noticia. Chao. Hasta luego.